Buenas tardes, gracias por el espacio. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa que tiene que ver con la situación de la diáspora venezolana luego de las declaraciones que ofreció Delcy Rodríguez, asegurando que iniciaron contactos con ACNUR para atender a la migración venezolana. ¿Qué interpretación le da a usted, profesora? La escuchamos. Sí, bueno, lo primero que llama la atención es en este posible acercamiento, es que hay un reconocimiento de que finalmente hay migración en Venezuela, ¿no? Digamos, este ha sido un tema que desde el Estado venezolano y específicamente en este gobierno se ha manejado muy discrecionalmente, con bastante tabú y casi nunca es reconocido. Entonces, el tema que yo observo en estas declaraciones es que el reconocimiento que se hace desde las razones equivocadas, ¿ok? Además, el contacto con ACNUR pues no detalla del todo de qué se trata, solo que para atender la migración venezolana, así que cualquier cosa que dijéramos sería una especulación, pero de entrada sí le puedo decir a las personas que nos escuchan, es que evidentemente, finalmente hay un reconocimiento de que hay migración en Venezuela, pero sí hay que decirle también a las personas que nos escuchan que es por las razones equivocadas. O sea, todavía no se asume cuáles son las verdaderas razones por las que estas personas han estado saliendo. Además, han estado saliendo en una condición de altísima vulnerabilidad, eso hay que decirlo. De hecho, más de 3 millones de los venezolanos que están ahorita en la región y que han salido de Venezuela se encuentran en situación irregular, lo cual los hace bastante vulnerables. Y ¿qué fue eso que los impulsó a pesar de eso, igual quererse marchar de Venezuela, ¿no? Sabiendo que no éramos un país migratorio, eso es muy importante recordarlo. Profesora, Nicolás Maduro aseguró que ellos van a hacer los contactos con todos los organismos internacionales para evitar supuestamente el desvío de ayudas a intereses personales. Yo le pediría un comentario porque, bueno, el tema de la corrupción es conocido, está documentado por la comunidad internacional, incluso Naciones Unidas, y que los organismos internacionales coordinen con otros países distintos a Venezuela tiene una razón de ser. ¿Cómo interpreta usted esta declaración de Nicolás Maduro? La escuchamos. Claro, la declaración sigue siendo absolutamente política, ¿no? Es decir, siempre hay algo en el exterior que tiene la culpa de lo que pasa en Venezuela. En este caso, pues bueno, el gobierno de Colombia, que fue el que mencionó más enfáticamente con respecto a la ayuda internacional, las sanciones, es decir, siempre hay algo, pero nunca se asume una responsabilidad interna de cuáles son las verdaderas razones, y yo creo que es lo más responsable, ¿no? Evidentemente las organizaciones internacionales, las agencias se han estado dedicando precisamente a apoyar a los venezolanos en los países receptores donde sí había posibilidades de precisamente destinar esos fondos para ayudar a estas personas con vulnerabilidad, ya que en Venezuela no se permitió en ningún momento el ingreso de la ayuda humanitaria, por ejemplo, que quizás, obviamente no voy a decir que esa ayuda humanitaria pues iba a solucionar las cosas en Venezuela, ni iba a evitar que las personas se fueran, pero claramente pues era más fácil, o mejor dicho, claramente era obvio de canalizarlo con estos países que más recibían venezolanos, y haciendo la mención específica del caso colombiano, pues es súper evidente. Colombia tiene más de 1.800.000 venezolanos actualmente viviendo allá, tiene un programa de regularización que, bueno, más allá de los pros y contras que uno pueda ver, que eso es otro tema, pues tiene una intención de brindar algún tipo de regularización y de, por supuesto, de integrar a la población venezolana en sus capacidades, porque yo creo que no podemos perder de vista, María Alejandra, y a las personas que nos escuchan, que estos países a donde se han ido la mayor parte de los venezolanos en Latinoamérica tienen unos problemas estructurales. Siempre que ustedes mismos me han consultado, les he comentado esto. No estoy justificando a veces la respuesta que dan los países a la migración venezolana,
pero bueno, no podemos olvidar que cada uno tenía unos problemas estructurales preexistentes a esta migración masiva. No podemos olvidar lo que ha pasado con el COVID, pero y que esa es la razón por la cual también las agencias internacionales han canalizado la ayuda por esa vía. Bueno, me llama la atención estas declaraciones que, como usted dice, son meramente políticas, tomando en cuenta la realidad que la comunidad internacional conoce, no solo la actitud del régimen de Nicolás Maduro de negar el problema desde el inicio, las dimensiones de esta diáspora, la más grande que ha visto el continente, la actitud de negar incluso lo que sufren los venezolanos en países como Trinidad y Tobago, eso por otra parte, y la decisión de negar derechos como la identidad o el derecho al voto. Yo le pediría un comentario sobre estos puntos específicos, profesora, la escuchamos. Acabo de mencionar unos puntos absolutamente claves e importantes que resaltar de esto. Fíjate, hay un tema, por ejemplo, volviendo otra vez al caso de Colombia, porque bueno, es el principal receptor de venezolanos, pero también nombraste otro caso muy interesante, entre comillas, es decir, interesante porque hay que destacar lo que es el de Trinidad y Tobago. ¿Qué es lo que pasa? Que eso también lo hemos estado diciendo y hemos estado haciendo, pues digamos, comentarios públicos sobre el tema. ¿Qué pasa con los consulados y las embajadas en esos países? Pues con Colombia no hay relaciones bilaterales, por lo cual los únicos perjudicados son los venezolanos que se encuentran allá, que no pueden hacer un trámite, que como bien decías, ya la vulnerabilidad de origen del venezolano no es solamente las condiciones de salud, las condiciones económicas, las condiciones en las que realiza el propio viaje, sino que a veces ni siquiera se puede llevar un documento de identidad tan básico como la cédula, ¿no? Ya esto hace que esté fuera o esté a la sombra de muchos procesos de regularización en esos países a los que va. Pero además yo he notado mucha discrecionalidad en cuanto al caso de Trinidad y Tobago, que hemos estado viendo no solamente expulsiones masivas, sino violaciones constantes a los derechos humanos de los migrantes, devoluciones, lo que se llama devoluciones en caliente, en frontera, devolución de niños, que eso es todavía más condenable aún, todas son condenables, pero lo de los niños, todavía tenemos, yo diría que más de 100 migrantes, ahora mismo no tengo el número, pero bueno, más de 100 migrantes desaparecidos, tratando de llegar a la isla, y yo no he visto una respuesta concreta sobre cómo se van a gestionar esas expulsiones, sobre qué pasó, por ejemplo, con el reciente caso del niño que fue asesinado por una fuerza por la Fuerza de Seguridad Migratoria en Trinidad y Tobago. Entonces yo creo que el acercamiento a la agencia internacional tendría sentido si se van a abordar este tipo de temas, considerando que, por ejemplo, en el caso específico de ACNUR, ellos están para acompañar a población vulnerable que se desplaza por conflictos en el país de origen y que está destinada a defender pues precisamente a proteger los derechos humanos de estas personas. Ahora, lo del voto en el exterior también me llama la atención, porque eso pareciera que fuera más bien una negociación que se va a hacer si ocurren ciertas cosas, y volvemos al punto que te comentaba hace un momento, un tema absolutamente político. O sea, estamos hablando de venezolanos que tienen derecho a votar, personas que incluso salieron de Venezuela hace más de 20 años y que están registrados o en el mejor de los casos están registrados, pero que muchos de ellos por su condición irregular no tienen documentos, algunos nunca se han podido registrar. Hay casos de niños que ni siquiera han podido sacar su cédula de identidad nunca. Estamos hablando de que el CNE no ha abierto los consulados, las embajadas para que haya una actualización del registro electoral afuera. Y por supuesto allí ya no solamente estaríamos hablando de los derechos que se les niega muchas veces a los venezolanos en los países receptores, sino cómo el Estado venezolano vulnera sus derechos incluso aunque están fuera de Venezuela. Entonces, pues yo creo que este acercamiento podría tener más sentido si se reconocieran primero o si se pusieran en la mesa todos estos temas que hemos tocado acá y que son importantísimos para los venezolanos que se encuentran en el exterior. Si permite, nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a las dimensiones de la crisis.
En Venezuela se habla de más de 6 millones de venezolanos, algunos datos hablan de hasta 7 millones de seres humanos, en un país que no está en guerra ni ha sufrido una catástrofe natural. Para que la audiencia se haga una idea, en Ucrania el número de refugiados ya superó los 6 millones, un país que está en guerra abierta, producto de la invasión de Rusia. Yo le pedí un comentario sobre este punto específico que tampoco reconoce o nunca ha reconocido el régimen de Nicolás Maduro. Al regreso de la pausa le doy la palabra para escuchar su comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpreseido.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de la migración venezolana luego de las declaraciones que ofrecieran Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro, hablando del inicio de contactos con ACNUR, la agencia, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, para supuestamente atender, y esto lo digo en lo personal, lo decimos nosotros, a la migración venezolana, a pesar de haber negado el problema desde el inicio. Para que ustedes se hagan una idea, según cifras de Naciones Unidas, más de 6 millones de venezolanos han huido de nuestro país. Hay cifras que hablan de un número incluso superior, ni hablar si contamos los que tienen doble nacionalidad. Una situación que solo es comparable en este momento con lo que está ocurriendo en Ucrania, un país que está en guerra, producto de la invasión de Rusia. Yo le dejaba la inquietud a nuestra invitada, le pediría un comentario, porque de esto hemos hablado en varias oportunidades. Nuestra nación no está en guerra, no ha sufrido una catástrofe natural y sin embargo la crisis es similar a la de un país como Ucrania. ¿Qué puede decirnos, profesora? La escuchamos. Fíjate, allí cabe perfecto lo que es el concepto de la migración forzada que tiene la OIM, ¿no? Incluso la de aplicación regional, que es Cartagena de 1984, y es que estamos hablando de que una migración forzada ocurre por distintos factores. Uno de esos factores es lo que pasa precisamente con Ucrania. Hay un conflicto armado evidente, hay una fuerza, hay una coerción. En el caso de Venezuela es lo que la OIM cataloga como una compulsión, es decir, distintos factores que repetidos reiteradamente causan un efecto negativo sobre las personas y por eso deciden salir. Evidentemente, si bien el factor común es la migración forzada, los casos de Venezuela y Ucrania son completamente diferentes. En el caso de Venezuela específicamente, son más difíciles de probar, o sea, no es tan evidente probar
cómo esos hechos negativos que le ocurren constantemente a la población venezolana los hacen a tomar una decisión de emigrar. Por eso hay tanta discusión a nivel internacional y regional sobre cómo se va a responder a la población venezolana, si son refugiados, si son migrantes. ¿Por qué? Porque comprobar la vulnerabilidad, se les llama migrantes económicos, y la población venezolana no se compone exclusivamente de migrantes económicos. Estamos hablando de que es un flujo mixto que sale por las mismas vías, sale por las mismas razones, en las mismas condiciones de vulnerabilidad, pero que tiene condiciones socioeconómicas y personales diferentes. Es decir, ahí podemos tener personas que pueden planificar un viaje por avión, pueden planificar un viaje incluso vía terrestre, pero también tenemos personas que han salido con lo que han podido. Entonces, a pesar de que hay un mismo flujo, y que comparten esas características, pues algunos podrían calificar con la atención, la regularización adecuada en los países receptores como migrantes, y los otros sí tendrían una condición de refugio, es decir, personas que necesitan una protección. La mayoría, como te decía al inicio, en el segmento anterior, tiene una condición irregular porque se le vencieron los permisos, porque entró como turista y ya esa visa no está acorde, porque no ha podido renovar sus papeles, pero también porque nunca entró, por una frontera, por un paso fronterizo regular o administrativo que el Estado receptor pudiera tener hecho, sino que lo hizo por trochas o por vías clandestinas. Entonces, la primera diferencia es que aunque es una migración forzada, en Venezuela, digamos que estos aspectos que dañan la vida de los venezolanos, que los afectan negativamente, son muy difíciles de comprobar en términos, pues sí, si se quiere, de la práctica jurídica, de otorgar cierto estatus migratorio a los venezolanos en los países receptores, porque bueno, sí, el factor que parece evidente es el económico, pero aquí estamos hablando, y eso lo sabemos todos todos los que nos están escuchando, bueno, estamos hablando de una crisis de servicios públicos, estamos hablando de una crisis de salario, estamos hablando de una crisis de seguridad personal inclusive. Entonces, pues bueno, eso está allí, eso tiene un efecto negativo en las personas, pero medirlo, digamos, es más complejo que lo que evidencia una guerra como la que está pasando en Ucrania, ¿no? Sin embargo, otro factor que comparten, por supuesto, aparte de la migración forzada, es que dentro de la migración forzada, las víctimas siempre son las personas, siempre están vulnerables, y al estar vulnerables, al tener que salir forzadamente de su país, pues bueno, empieza este drama humano de no tener papeles, este drama humano de tener que pedir refugio. Las mujeres y los niños, digamos, tienen mayores riesgos porque puede haber violencia en el tránsito, por todo lo que es este tema de la trata de personas, del tráfico de migrantes. Y otra diferencia que nosotros pudiéramos marcar es que en el caso de Ucrania, quizás yo sí quiero dejar algo claro, ¿no? Yo no estoy diciendo que una es peor que otra o que una merece más atención que otra, no. Estoy hablando de las diferencias que hay, ¿no? En el caso de Ucrania, como es más evidente el tema de la guerra, pues claramente los países vecinos se han, digamos, acordado para reconocer el tema del refugio, para tratar de hacer lo mejor que se puede en medio de las circunstancias una gestión de fronteras, es decir, facilitar documentación, corredores humanitarios. Eso no ha pasado en Venezuela. Y no ha pasado principalmente porque los primeros países a donde se va los venezolanos, por ejemplo, podríamos tener el caso de Brasil, que es en menor medida, y el de Colombia, bueno, con Colombia ni siquiera hay relaciones diplomáticas. Entonces ya ahí hay una altísima complejidad que, como insisto, al final es un drama humano que terminan pagando los migrantes. Pero si me permite, profesora, hay un elemento adicional, y es que Venezuela está sometida a investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, un elemento que no es menor.
la represión, la persecución contra la disidencia es una de las razones, o la violación sistemática de derechos humanos que ha movido a varios venezolanos a huir de nuestro país. Yo le pediría un comentario, le escuchamos. Claro, eso está afortunadamente gracias a las organizaciones de derechos humanos y la participación y la incidencia internacional que hacen al respecto. Eso también tiene que ver, por ejemplo, con el comentario que hacía Nicolás Maduro sobre el plan Vuelta a la Patria, ¿no? Estamos hablando de cómo pretenden que los venezolanos regresen al país, un país que precisamente viola sistemáticamente sus derechos humanos de distintas maneras, porque no se permite la libre asociación, porque no se permite la libre expresión, porque no tiene acceso a los servicios más básicos. Dentro de todos los problemas que yo he mencionado está precisamente eso. Quizás el que a veces es más evidente, María Alejandra, es el tema político, ¿no? Las detenciones arbitrarias, la persecución política, los señalamientos públicos que se le hacen, por ejemplo, a defensores de derechos humanos o a políticos de oposición. Esos son muy evidentes. Y quizás a veces en términos políticos lo vemos más tangible, pero también dentro de esas violaciones de derechos humanos, pues está todo, o sea, que tú no tengas derecho a una vida digna, sin discriminación, y que es donde se te pueda garantizar lo básico, que es la vida, la salud y el acceso a un salario digno, a una vivienda. Pues claramente también son violaciones que, como tú bien decías, sí están siendo documentadas y que también valdría la pena que en caso de que ACNUR se reuniera precisamente con el Estado venezolano, pues le preguntara qué es lo que va a pasar con los derechos humanos de las personas. Y también mirar una cosa, cómo va a ser esa devolución, porque la devolución va a ser porque la gente quiere, porque no tiene alternativas en ese país o porque de verdad se quiere devolver a Venezuela, ¿no? Entonces allí el tema de la devolución forzada pues también jugaría un papel muy importante. Finalmente, profesora, es curioso que el régimen de Nicolás Maduro señale permanentemente a Colombia por el manejo que ha hecho de la crisis de migrantes, y es el país donde reside la mayor cantidad de venezolanos, más de 2 millones, según Migración, que ha puesto en práctica el denominado permiso por protección temporal, y además recientemente acaba de anunciar que va a otorgar nacionalidad a los niños venezolanos, a más de 1.000 niños venezolanos que residen en ese país. Y yo le pediría un comentario sobre este punto específico. La escuchamos. Sí, precisamente. El tema con Colombia tiene que ver precisamente con buscar enemigos externos, como yo lo decía en el primer bloque. ¿Por qué motivo? Bueno, por razones absolutamente políticas. Pero lo que no se dice es precisamente eso que acabas de mencionar, María Alejandra. Y es que estamos hablando de un país que ha sido pionero en la región en tratar de regularizar la gran cantidad de población migrante, que está tratando de buscar mecanismos para que la población se pueda integrar, porque ha entendido que ese flujo migratorio no se va a detener y que Colombia representa para los venezolanos, como en su momento Venezuela para los colombianos, un país con nosotros compartimos una historia de hace siglos, para empezar, ¿no? Y que hay una cercanía cultural y geográfica que no se borra simplemente deshaciendo unas relaciones diplomáticas. Más bien, en términos de qué es lo que va a pasar políticamente con Colombia, yo creo que desde ambos estados deberían plantearse, dada la crisis de la migración venezolana, dado que Colombia es el primer país, cómo van a hacer para el restablecimiento de esas relaciones en función de que mejore precisamente no solo ese tránsito de personas, sino relaciones comerciales y todo lo que pueda, incluso el tema de colombianos que aún siguen en Venezuela. Pero lamentablemente lo que yo veo muy desde mi opinión es que sigue prevaleciendo el tema político, el tema de buscar una excusa externa, más que de verdad
que yo quisiera que fuera así en esta reunión con ACNUR y que fuera así en reunión con el gobierno colombiano, buscar cómo establecer políticas públicas precisamente en aras de ayudar a esta población y hacer, digamos, menos difícil, que eso lo veo bastante complicado, todo lo que ha sido la situación de los venezolanos, que quiero que las personas se queden con ese comentario. Sí, salen de Venezuela para buscar una vida mejor, pero que no siempre la tienen en los países receptores. Y creo que eso hay que saberlo y hay que decirlo. Profesora Claudia Vargas, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, socióloga, magíster en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Simón Bolívar, experta en migración. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Fondo Pres CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los escorpiones venezolanos y su particular veneno. Una gota de su secreción sería suficiente para matar a un hombre en pocas horas. Los escorpiones o alacranes son capaces de producir un cóctel letal que contiene más de 300 toxinas que bloquean el vital intercambio de iones en las células de cualquier organismo, ya sea una criatura de 100 kilos o un diminuto hongo o bacteria que se pose en su exoesqueleto. El grupo liderado por la doctora Gina de Sutze, investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, ha estudiado por décadas los efectos que desencadenan los venenos de los escorpiones en los organismos. Demostraron que la composición del veneno producido por las especies venezolanas es diferente a los producidos por especies de otras latitudes, y sus efectos más complejos. En contraste con otros venenos escorpiónicos que afectan únicamente al sistema nervioso, el veneno de los escorpiones venezolanos actúa también sobre el sistema inflamatorio y la coagulación, agravando el cuadro del síndrome escorpiónico. Pero estos arácnidos no solo inoculan veneno a sus enemigos o presas, sino también lo rocían sobre su propio exoesqueleto para librarse de hongos y bacterias. Este dato curioso llevó a la doctora de Sutze a demostrar que los escorpiones son boticas andantes. Sus toxinas tienen actividad antibacteriana, antifúngica y anticancerígena que pudieran dar respuestas a enfermedades humanas. Estos importantes hallazgos han convertido a la doctora de Sutze en líder en el campo de la bioquímica de venenos y sus efectos fisiológicos, y en honor a su labor, una nueva especie de escorpión fue nombrada con su apellido, Microtitius de Sutze. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de lo que está ocurriendo con la denominada viruela del mono. Varios países están en alerta sanitaria a la espera de confirmar algunos casos que se han identificado y para tratar de entender la dimensión de esta situación que ocurre en momentos en los cuales el planeta está saliendo de la pandemia de coronavirus. Saludamos al doctor Alejandro Rísquez, pediatra, epidemiólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y muchos saludos a toda tu audiencia. Pues yo le pediría, profesor, un comentario acerca de este tema. Iniciaría preguntándole qué es la viruela del mono y por qué la preocupación en algunas naciones donde se han identificado casos muy puntuales. Lo escuchamos. Bueno, primero que todo, la viruela del mono es conocida como una zoonosis selvática, ¿no? Que algunas veces puede infectar a humanos, pero esto ocurre solamente en algunas zonas endémicas de África, ¿verdad? Y de África Central y de África Occidental. Estamos hablando de países importantes como Nigeria, el Congo, el país de África Central, etcétera, ¿no? Esos países. Allí ocurren casos que pueden pasar del mono o de muchos ratones, y ese virus puede pasar al humano porque un contacto directo con el mono, o bien sea porque comen la carne cruda de estos animales y en un momento dado pueden infectarse. Entonces, esa persona puede estar infectada y se producen de vez en cuando brotes importantes de la viruela del mono, y ocurren allá en esa zona, y generalmente se paran solas, ¿no? Con algún tipo de medidas se paran solas, porque la transmisión humano-humano es mucho más difícil, requiere muchísimo mayor contacto y por regla general puede ser impedida más o menos con facilidad. Pero sí, se han presentado varias epidemias en el África, pero sustancialmente esto es un virus que viene de los animales, se descubrió en el mono y por eso le pusieron viruela del mono. Pero como dice la Organización Mundial de la Salud, realmente se podría llamar la viruela de la rata porque se ve más que todo en roedores y en unos tipos de roedores que son de esa zona de África, que tienen como bolsas y que son buscados por cazadores y por la gente que vive en esa zona. ¿Cuál es la diferencia con la viruela en los seres humanos, profesor, si existe? Sí, bueno, esta es una viruela esto es un virus que ataca fundamentalmente a los animales, ¿verdad? Y cuando pasa al humano es mucho menos agresiva, es menos letal y por regla general puede en un momento dado ser menos peligrosa y se contagia con muchísimo menos facilidad entre humano y humano. La viruela, que es una famosa enfermedad que afortunadamente está erradicada, ha sido el mayor éxito humano en prevención en cualquier tipo de enfermedad. La viruela humana fue erradicada en los años 80 y inclusive fue un esfuerzo internacional por luchar contra la viruela y se logró hacer a través de la vacuna y eso fue uno de los mayores éxitos. Pero esta viruela del animal, cuando se transmite a humano, es mucho menos transmisible y afortunadamente los cuadros son menos severos que los que ocurren con la viruela humana, que ya fue erradicada. Hemos leído, profesor, que inicialmente en los países donde se han identificado casos han anunciado que van a iniciar jornadas de vacunación contra la viruela humana tradicional. ¿Qué puede decirnos sobre este punto? ¿Esto puede reducir los riesgos de que, digamos, se identifiquen mayor número de casos? Lo escuchamos. Bueno, la vacuna contra la viruela del humano, que se dejó de aplicar ya al principio de los años 80, porque se logró la erradicación de la viruela en toda la especie humana en la Tierra, sí sirve y mantenía bastante a raya la viruela, porque protege en un porcentaje muy importante al humano y entonces no hay transmisión animal-humano.
Sin embargo, estos casos de viruela animal o viruela del mono, como se conoce, se conocen muchos brotes a partir de los años 70, 80, 90 y han venido aumentando en el transcurso de los últimos 20 o 30 años. Se mantienen en brotes, entre comillas, relativamente bastante limitados y pequeños y en los países donde es endémico. Han ocurrido ahorita algunos casos, por ejemplo en los Estados Unidos ocurrió un pequeño brote en el año 2003 que también fue controlado y ha ocurrido en algunos países europeos, especialmente en Inglaterra. Ha ocurrido varias veces porque ellos tienen un intercambio con gente de África muy intenso. Entonces han traído esa infección porque esa infección tiene un periodo de incubación, es decir, la gente se puede infectar y tarda alrededor de 10 a 15 días en que aparezcan un síntoma. Eso da chance a que la persona llegue y pueda contagiarse y pueda aparecer la enfermedad una vez que llegó a Inglaterra. Eso ocurrió y este año ha ocurrido un número de casos que va muy por encima de lo esperado, igual que han ocurrido en otros países, y se estaba estudiando la relación para ver si era posible que se debía por el tema del COVID o podía ser por cualquier otra circunstancia. Hasta este momento todavía no se ha definido exactamente a qué se debe. Se piensa que deben ser simplemente casos que vienen de África y que se han transmitido entre personas que establecen un contacto muy estrecho, pero los números todavía llaman a una alerta porque es una enfermedad que puede ser evitada y simplemente la Organización Mundial de la Salud ha levantado estas antenas para que todos los países estén pendientes. Pero como una enfermedad muy aparatosa desde el punto de vista físico, produce unas lesiones grandes en piel que se desarrollan en cara y pasan al resto del cuerpo, por supuesto que generan bastante temor y esto hace que, que la gente se fije más. Pero vamos a esperar porque todavía se trata de unos casos aislados, entre comillas, y que suponemos que en el transcurso de los próximos días, con esta vigilancia que van a tener y con los cuidados que se van a tomar, es muy probable que sea controlada, pero vamos a esperar a ver qué pasa. He visto en redes sociales una discusión abierta en torno a estos casos y, entre otras cosas, mucha gente se pregunta, doctor, si todos aquellos que fueron vacunados contra la viruela antes de que la enfermedad fuera erradicada están protegidos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, la vacuna protege contra la viruela. La vacuna tiene un periodo de protección, entre comillas, relativamente largo. Sin embargo, en este momento, asegurar que la gente que fue vacunada contra la viruela va a estar protegida no es cierto. Debe haber un porcentaje que ha caído, ha disminuido de manera importante, pero indudablemente han tenido contacto antes con este virus y es probable que reaccionen de una forma mucho más positiva y estén mucho más protegidos que los que no se han aplicado la vacuna nunca o no han estado nunca en exposición contra este virus. Entonces, el nivel de protección de la vacuna contra la viruela humana no asegura que no puedas tener la viruela del mono, pero indudablemente pues, te ofrecen algún nivel de protección que probablemente evite los casos graves. Pero habría que esperar para ver qué es lo que ocurre en la realidad, que esperemos que no lleguemos a esos casos, porque, te repito, esta viruela del mono tiene una capacidad de transmitirse entre los humanos muy, muy limitada. Por lo tanto, seguirá siendo endémica en las regiones de África, donde tienen el problema con la endemia de viruela de mono animal, pero en los países donde se transmite de humano a humano, porque no tenemos ese tipo de animales, entonces disminuye el chance de que sea transmitida. Doctor Rizquez, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a las conclusiones a las que llegaron expertos en el marco del foro El Acceso Público a la Información Epidemiológica en Venezuela. Allí, ayer, 19 de mayo, alertaron sobre posibles aumentos de enfermedades endémicas en el país por las bajas tasas de vacunación. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON Press CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el
Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.met.be, compre6b.met.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la salud en el mundo y concretamente en Venezuela, partiendo, insisto, de esta discusión que se ha abierto en el mundo producto de algunos casos puntuales de la denominada viruela del mono. Y yo le dejo una inquietud a nuestro invitado, el doctor Alejandro Rísquez, quien es pediatra, epidemiólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, sobre las conclusiones a las que llegaron un grupo de expertos que participó en el foro Acceso Público a la Información Epidemiológica en Venezuela. Ellos, entre otras cosas, advertían, doctor Rísquez, sobre un posible aumento de enfermedades endémicas en nuestro país por las bajas tasas vacunales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, absolutamente cierto, coincido plenamente. Yo que en el foro no tuve la posibilidad de ir, pero definitivamente es un tema de alta preocupación, no solamente en Venezuela, sino en todas las Américas e inclusive en el resto del mundo. Todos sabemos que el impacto que tuvo el coronavirus en todo el manejo de la gente en los 2 años de epidemia y donde estuvimos relativamente encerrados en cuarentena, no permitió que mucha gente fuera a aplicarse las vacunas y tenemos entonces que hay muchísimos niños con retraso en su esquema vacunal y hay niños que se dejaron de vacunar igual que adultos. Entonces las coberturas vacunales definitivamente bajaron. En nuestro país, tú bien sabes, lo hemos discutido en otras entrevistas, lamentablemente ya nosotros teníamos problemas severos con las coberturas vacunales y habíamos tenido en los últimos 5 o 6 años 2 epidemias muy severas de sarampión y de difteria que obviamente llamaron la atención en todo el país porque eran enfermedades que estaban muy controladas por el programa de vacunaciones, pero que volvieron a reaparecer en miles de personas y miles de casos, muertes y enfermos, porque las coberturas habían bajado. En estos momentos, que se había hecho un esfuerzo por mejorar esas coberturas, volvió la epidemia y ya es bien sabido que esto disminuyó el chance de la gente de movilizarse a vacunar y, por supuesto, los servicios de salud, en especial los servicios preventivos, la mayoría tuvieron problemas para abrir por falta de personal, falta de logística, falta de insumos. Y esto hizo que entonces las coberturas vacunales hayan disminuido y estamos en un altísimo riesgo de que en este momento, si no el gobierno nacional no pone un énfasis importante y hace un esfuerzo porque la población vuelva a recibir sus vacunas y todos los niños estén debidamente vacunados, tenemos el riesgo de que aparezcan estas infecciones y que vuelvan a propagarse
de manera rápida porque la gente se dejó de vacunar. El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, recordaba, entre otras cosas, que desde el año 2016, hace 6 años, no hay boletines epidemiológicos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, doctor? Lo escuchamos. Bueno, la falta de información genera mucha incertidumbre, consternación. Bueno, eso lo vimos ahorita con el tema de las vacunaciones contra el COVID. Tenemos unas cifras que nos dan de manera esporádica, no tenemos las cifras manejadas por el ministerio de manera regular, no sabemos exactamente cómo está la población de protegida, e igualmente para todas las enfermedades de notificación obligatoria, la mayoría de ellas infecciones, en que donde nosotros los médicos, los pediatras, los infectólogos, la gente que está viendo los pacientes en las emergencias, en las consultas, necesita saber qué es lo que está en el momento circulando, y con los boletines que no los han publicado desde diciembre del año 2016, estamos trabajando a ciegas, nos hemos enterado de muchas cifras, porque el gobierno nacional y el ministerio está en la obligación de dar las cifras a los organismos internacionales, como es la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF, porque ellos le dan aportes para la vacunación en Venezuela, y hemos visto cómo esas coberturas están muy bajas. Entonces estamos muy preocupados y creemos que es un buen momento para que la vigilancia epidemiológica, la publicación del boletín semanal, vuelva otra vez a las manos de toda la gente, especialmente de nosotros, la comunidad médica, y por supuesto que haga un ahínco especial en mejorar las coberturas vacunales para evitar que estas enfermedades inmunoprevenibles como el polio, hay una eterna preocupación por la vacuna contra el polio, porque sabemos que se han presentado casos en el pasado reciente y que las coberturas vacunales eran extremadamente bajas, estamos hablando de menos del 50% en muchas comunidades rurales y lejanas del país, donde la población está sometida a las mayores carencias y por supuesto alejada de los grandes centros de atención médica, donde podrían en un momento dado ser atendidos de manera adecuada y eficiente. Entonces, la preocupación sigue ahí, creemos que la vigilancia debe continuar, pero la publicación de la vigilancia debe estar accesible a todo el mundo, y desde el año 2016 no publican el boletín semanal de Sanidad, que era uno de los boletines que todos estábamos permanentemente muy atentos a revisar. Pero además, Andrés Barreto, epidemiólogo y coordinador de monitoreo del Sistema Alternativo de Monitoreo Epidemiológico, decía en el marco de este foro que en algunos estados, entre julio de 2021 y marzo de 2022, se han reportado casos de parotiditis, rubiola, difteria, toferina, tétanos neonatal, varicela, al igual que enfermedades asociadas a la pobreza, como en tuberculosis. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, con información efectivamente que no figura, porque no se publica en el boletín epidemiológico. Lo escuchamos. Fíjate, un individuo tan serio como el doctor Andrés Barreto, epidemiólogo de muchos años, maneja información, porque uno tiene todavía una red de amigos que manejan información en el interior del país, y ya es harto conocido que hay varias enfermedades que están incluidas en el programa ampliado de inmunizaciones de los niños y de los adultos, y que lamentablemente están produciéndose casos que ignoramos el número exacto, pero ya están presentes, están circulando los virus, están circulando las infecciones, y estamos a la espera de conocer exactamente qué es lo que ocurre. Esto es un marco referencial a que las coberturas vacunales están muy bajas. Tenemos problemas, por ejemplo, ahorita con el tema de las hepatitis agudas de origen desconocido. Entonces es muy importante que la gente esté informada. ¿Para qué? Para que en caso de tener una hepatitis aguda en un niño menor de 16 años, sea investigado, se le hagan las tomas de muestras adecuadas, esas muestras vayan al Instituto Nacional de Higiene y se descarte que sea una infección viral conocida, como de las que tenemos ahorita, porque si no debería pasar entonces a un nuevo registro. Tenemos alta preocupación. Yo creo que en ese foro se ventilaron cosas muy importantes, como es la obligatoriedad del Estado de brindar información, como es las enfermedades de notificación obligatoria, entre ellas de todas las enfermedades que están protegidas con vacunas, para que entonces sepamos qué es lo que está ocurriendo, dónde están las fallas,
donde podemos actuar y que el personal médico actúe de una manera mucho más dirigida, con una brújula, porque la epidemiología es la inteligencia en salud y en este momento no está siendo divulgada esa información. Brevemente, doctor, ya podemos dar por terminada la pandemia de coronavirus. ¿Cuál es la situación a la luz de la información, al menos que usted maneja? Lo escuchamos. Bueno, si vemos los reportes de COVID, indudablemente el COVID-19 ha tenido una bajada muy importante después de esa gran ola epidémica a principios de año con el Omicron. El Omicron ha demostrado ser muy altamente contagioso, pero afortunadamente menos severo. Entonces tuvimos una gran curva de casos que luego cayó, ha caído así en la mayor parte del mundo, con algunas excepciones. Sin embargo, está muy claro de que habría que esperar varios meses porque ya están empezando a aumentar algunos casos de COVID en varias partes del mundo. Estamos por eso, en China comenzó una epidemia nuevamente de COVID. Tenemos Corea del Norte, un país que sobresale por ser prácticamente excluido del sistema internacional. Bueno, vemos que también tiene un problema, y hay otros países que están presentando brotes de COVID de manera importante. Aquí mismo en nuestro país estamos viendo con los amigos y familiares que empiezan a aparecer casos. Lo importante es saber que esta enfermedad puede estar en un momento dado de disminución de la fase epidémica y caer a una fase endémica. Eso es una posibilidad muy alta, pero es una posibilidad. Pero existe también la posibilidad de que el COVID pueda presentar alguna otra variante que tenga un efecto mucho más deleterio, que produzca mayor enfermedad grave, que produzca mayor número de secuelas, que produzca muerte, y que no sabemos si eso puede ocurrir en el transcurso de los próximos meses. Yo creo que es todavía prematuro para declarar que la epidemia se acabó, pero sí creo que en los próximos 2-3 meses, con una vigilancia importante, podemos detectar y tomar decisiones para ver que pasamos a una fase endémica, que no es que se acabó el COVID, sino que va a aparecer en el grupo de personas y que debemos mantener una vigilancia y debemos mantener una cobertura vacunal con la vacuna contra el COVID. Invito a todas aquellas personas que no se hayan vacunado contra el COVID o que les haga falta su refuerzo o su segunda dosis, que este es el momento de aprovechar. No hay colas, ve, vacúnate y vas a estar muy protegido, y la vacuna ha demostrado no solamente ser muy segura, sino que además a un alto nivel de protección, especialmente a las personas que tienen debilidades y a las personas para que no se compliquen ni fallezcan. Doctor Alejandro, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, pediatra, epidemiólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de salud en el mundo y específicamente en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Uli Charcaya, en la producción Yay Pacheco, los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.